el micrófono direccional, así que espero que lo podamos. Ahí estamos bien. Tienes que hablar directo ahí. Ahí estamos bien. ¿Te queda cómodo? Sí, perfecto. Ya, perfecto. Bueno, vamos a conocer en la voz de Pedro de qué trata, digamos, su creación, su libro, Mamita Linda, Hermosa y Bipolar. De todas maneras, un título que no nos deja, digamos, nos llama la atención, ¿ya? Y bueno, permite especular mucho, pero si especulamos, no vamos a conocer en definitiva lo que trae tu obra. Perfecto. Y evidentemente tenemos que leer el libro, pero antes de eso, y para poder entusiasmarnos, ¿cierto? Es importante que nos puedas contar un poco de tu trabajo, de tu obra. Muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación y por el privilegio de poder participar acá en esta feria. Todas las instancias que tengan que ver con la posibilidad de hablar de libros es una motivación muy potente. Hace poco, el año pasado, cuando visité la casa de don Fernando Villegas y le fui a dejar mi libro, le dije: don Fernando, le entrego mi obra, yo no soy escritor. No, me dijo, usted se equivocó. Usted es escritor. ¿Pero cómo, don Fernando? Usted es escritor en el momento que escribió, porque no necesitó ir a la universidad. Usted ya es un escritor. Me costó creerme el cuento, pero finalmente estamos acá. Este es un libro que efectivamente se construyó en plena pandemia. Tomó 2 años escribirlo y 1 año editarlo. Es un trabajo que se realizó en forma independiente, totalmente con trabajo personal, no teniendo la experiencia, pero la fortuna, donde está acá mi señora madre, en la cual está en la portada del libro. Tuve la fortuna, ella como profesora normalista, me enseñó a leer, a escribir y a tener lo que se llamaba antiguamente en la educación cívica la expresión oral, la oratoria, que se daba muy fácil en todos los colegios porque era parte del ramo en donde los niños tenían que saber expresarse. Se partía con la poesía, con los poemas, aunque no nos gustaran, era una forma de practicar nuestra expresión, la forma de poder dirigirnos hacia otros, que lamentablemente con el tiempo, con las redes, con las comunicaciones que nos entregan ventajas, se ha perdido ese tema. Esta misma comunicación en la cual nos estamos mirando al rostro, que era tan habitual antes. La pregunta me la hacen, y yo tuve la fortuna el año pasado de estar en la Feria Internacional del Libro de Santiago, en Mapocho. Tuve el honor y el privilegio de exponer en una de las salas con una importante cantidad de exponentes de muchísimo más prestigio, y pude exponer mi obra. Eso se debe también porque librería Chema, o Chema Librería, que es la única librería que lo vende en exclusiva, este libro, más el Busca Libre, se puede tener la oportunidad de poderlo adquirir. Hay unidades hoy día que se trajeron para quienes estén interesados, y quienes tengan el interés se lo puedo hacer con una dedicatoria. ¿Por qué el libro tiene este título? Yo, sin tener mucha experiencia, y cuando empecé a trabajar, ahora todo esto, el libro se construye a mano. Yo ocupé 5 lápices y un cuaderno torre, un cuaderno sencillo de matemáticas, y lo empecé a escribir a mano. Y el libro, ¿cómo lo empecé a escribir? Ocupé lo que se llama la técnica Isabel Allende. Isabel Allende tiene una forma de escribir muy resumidamente, que es: en las mañanas temprano, ella toma desayuno, pasea el perro, ella vive en Sausalito, ciudad hermana de Sausalito, Viña de Mar, en Chile, en la ciudad de San Francisco, en los Estados Unidos, y en el patio de atrás tiene una casita chiquita, donde ella tiene solo acceso exclusivo. Y ella tiene una forma establecida para escribir que yo me inspiré, pero la cambié. Que en resumen, ella escribe en la mañana hasta una cierta hora, almuerza, descansa, duerme una siesta, ve otros libros
ve algo de televisión, muy poco, casi nada, y en la tarde simplemente se recuesta más temprano. Y eso es un trabajo que hace prácticamente de lunes a sábado, dejando el domingo libre. Yo lo ocupaba también de lunes a viernes, pero cambié la forma. En la mañana hago mucho ejercicio, salgo a hacer actividad física y escribo al revés en la tarde. Y este libro se escribía de lunes a viernes, prácticamente de las 3 a las 6, máximo a las 7, porque el escribir a mano es más agotador. Se provoca que haya que concentrarse porque el desarrollo de la parte izquierda del cerebro para escribir tiene que coordinar todo lo que estoy pensando para escribir, como era antiguamente, que antiguamente era más fácil, porque era la única forma. Después, cuando se mecanizó, existieron las máquinas de escribir, los computadores, se facilita frente a la pantalla. De ahí sale el tema de los escritores cuando dicen, me puse en blanco, la pantalla en blanco. Yo no tenía ese problema, me surgía de manera natural. Había momentos de espacio. Pero vamos a la pregunta, ¿por qué se llama Mamita Linda, Hermosa y Bipolar el libro? Cuando construyo el libro y empiezo a escribir la historia de mi padre, que está escrito en primera persona, no novelado, 11 capítulos, 8 dedicados a su historia desde adolescente, niña, joven, adulta, madre, esposa, y finalmente cuando fallece, está todo ese proceso que implica acompañar, en este caso el mío, como cuidador a mi señora madre que tenía el trastorno maníaco depresivo bipolar 1 y 2. De eso trata el libro, más 2 capítulos que se agregaron después, donde se cuenta la historia de mi vida cuando viví en Nueva Zelanda, y un capítulo especial sobre las experiencias cercanas a la muerte que también he tenido y que las relato. De hecho, antes de comentar por qué tengo este título, yo estoy aquí después de casi 40 años vivo. Hace 40 años, como lo relato en el libro, yo debería haber estado muerto. Debería haber muerto. En la comuna de San Bernardo hubo un atentado en una casa particular donde se colocó una bomba que se produjo por un atentado a un médico que había ahí, y yo un par de minutos antes había ingresado a la casa de una amiga y la fachada de esa casa con todos los vidrios voló en pedazos. Yo estuve en ese instante a muy pocos minutos, segundos de haber estado en ese minuto in situ, en ese lugar donde se colocó la bomba, que lo cuento en detalle en el libro. No tengo problema de hacer spoiler porque no me atemoriza contarlo en el libro, porque al final el que tiene interés lo va a leer igual. Vámonos al título del libro. Mamita Linda, Hermosa y Bipolar nace de un momento en que mi madre, en uno de sus varios momentos cuando estaba en crisis, la bipolaridad tiene una situación bien especial. ¿Por qué se llama bipolar? Porque está en los polos. La bipolaridad, uno, es el estado de excitación, la manía, la conversación sin tope, sin límite, la exaltación, la situación de sin pudor, no vergüenza, extrema apertura a temas con otros que no son cercanos de manera muy abierta. Puede ser el consumo de alcohol, drogas, sexualidad, hipersexualizado. Esa es la depresión bipolar 1. Y la 2 es la depresión profunda, el pozo, la caída profunda, el abandono total, el tema de no cuidado personal, no bañarme en meses, no tener cuidado en mi higiene, en mi vestimenta, de las 24 horas, 16 durmiendo, absolutamente desconectado de la realidad, muy cansada, muy agotada, vista perdida. Y en esa etapa, cuando me toca convivir, porque la tenía que cuidar, había un momento que estaba muy mal, y en estos momentos yo descubro cómo hacerlo, porque no tenía guía. No había sabido pedir ayuda. Un error que yo también expreso en el libro abiertamente. Yo me confieso del libro, me muestro, y lo digo, y lo reconozco. No supe pedir ayuda. Y en uno de esos momentos en que estaba en esa soledad absoluta con mi madre, la tomo a mi madre, con la vista perdida, estaba pesando no más de 47, 50 kilos. Para una persona 1,52 m no es nada. A pesar de siempre que fue muy delgadita y estudió ballet, muy fina,
muy elegante. Yo la tomo y sé que esto es violento. Esto es violento. Yo tomo a mi madre y la zamarreo, porque estaba desesperado. Entonces descubro y le digo, mamita, vamos a tener un acuerdo, los dos. ¿Y por qué la miro a los ojos? Porque en ese momento mi madre tenía lapsos de tiempo consciente de no más de 3 minutos en el día. Y eso eran mis 3 minutos mágicos. Entonces le digo, la zamarreo, la miro a los ojos, le digo, mamá, yo le voy a decir esto a usted, para que usted me tome atención. Y me mira y me toma atención. Y le digo, mamita, cuando yo le diga mamita linda, hermosa y preciosa, mi mamá se iluminó los ojos y me miró con amor. Pero eso, mamá, significa, vieja de mierda, no me hueves más. Lo digo en el libro. Y le dije al editor que no me lo quitara. Hay una sola palabra que se quitó en este libro. Y no traje yo el pajarón, el libro que escribí a mano, que es el síndrome de idiota. Yo en el libro, perdón, don Cristian, yo soy un poquito mayor, yo no ocupo mucho el vocabulario de ahora, yo me expreso mendigo. No hablo de personas en situación de calle, pobre, rico, miserable. Ocupo las palabras castellanas castizas, que parecen duras, pero son las expresiones con las cuales cuando yo era niño me eduqué. No digo que sea bueno ni malo, pero lo expreso en el libro con una brutal crudeza. En el libro no me pongo ni una medalla, ni un premio, porque trato que el libro en consecuencia muestre la realidad que hoy tenemos en Chile. En Chile hoy las tasas de depresión son tremendamente altas y con el COVID, lamentablemente, estas se prácticamente quintuplicaron. Ahí te quiero preguntar. Por favor. Sí. Disculpa, Pedro. Por favor. Pero el libro no es una guía, ¿cierto? No es una guía. Lo plantea, ¿cierto? Acá. No entrega soluciones, no da tips y no pretende orientar. ¿Qué nos podemos encontrar? ¿Cuál va a ser nuestro aprendizaje? Perfecto, excelente pregunta. Cuando yo me acerco como lector al libro, me voy a introducir en la historia. ¿Qué quiero capturar de ese lector? Un lector que a lo mejor nunca supo o escuchó de esto. ¿Qué es la bipolaridad? ¿Qué es el trastorno de la depresión maníaco-depresiva? Pero tiene un amigo, tiene un colega de trabajo, tiene un tío, tiene una sobrina, tiene a alguien que conoció, tiene una polola. Entonces, como me ocurrió en la estación Mapocho, se acercó gente a decirme, mi madre tiene lo mismo, me siento identificado con usted, lo viví, no supe cómo pedir ayuda, ahora encuentro en el libro a alguien que también vivió lo mismo, no estoy solo. Entonces el libro es una señal para decirle a alguien que no tiene la experiencia de que no se encuentra solo. Ahora, el camino no es fácil, porque los cuidadores, como no tenemos experiencia, no fuimos educados, y aunque leamos, estudiemos y trabajemos, nunca va a ser lo mismo que la ayuda profesional. Ahora, en esta enfermedad maníaco-depresiva, bipolar, trastorno depresivo que ahora se llama TAP, es una combinación bien compleja, porque hay momentos en que la persona que lo sufre está en los periodos de 1, arriba, en otros periodos en 2, y a veces está el ciclo combinado. Entonces es difícil. Por ejemplo, en el libro cuento que se toma promedio 10 años que usted convive con ese familiar sin saber qué mierda le tiene. Y se confunde con depresión endógena, se confunde con la esquizofrenia. Chile, hace más o menos 50 años, como lo cuento en el libro, tenía los índices más altos en Latinoamérica de esquizofrenia. ¿Por qué? Porque estaban mal evaluados. Entonces, mucha gente fue evaluado de esquizofrénico. ¿Cuál es la diferencia entre un esquizofrénico y un maníaco? Súper simple. Yo le estoy hablando a usted, don Cristian, y el esquizofrénico lo ve a usted con el rostro de una flor. Y está convencido que usted tiene una flor de rostro. O ve burros volando. El tipo tiene alucinaciones permanentes y vive en un mundo totalmente distópico. En cambio, la bipolaridad es una situación donde el trastorno del estado de ánimo
provoca cambios. Cambios en que en algunos casos, por ejemplo, las personas se ausentan de comer y pierden mucho peso. Otros se desordenan. Otros se acercan a otros vicios. El alcohol, el cigarro, la droga. Felizmente mi madre no llegó a esos extremos. Pudo ser contenida dentro de lo posible. Y no fue fácil. Ahora, el libro, lo que me encantó la pregunta, porque es muy buena y permite que uno se amplíe, busca, porque a todo esto tuve una entrevista con una editora importante en Chile y me dijo, Pedro, tu libro hoy en Chile es el único que está escrito en primera persona, que muestra la mirada de un cuidador, donde se expresa esta historia sin tamices, sin sombras. Y al parecer sería el primero en habla castellana en Sudamérica. Mi pretensión ambiciosa en 2 años más, si Dios quiere, es tener la versión en inglés. El 65-70% de los libros en el mundo que se venden son en inglés. Es doloroso decirlo. En la lengua castellana está haciendo un trabajo fantástico, pero la mayoría de los libros se venden en inglés. Tienen una mayor proyección, abren más puertas y ventanas para que, independiente del idioma origen, sea el que muestra esta característica. El libro tiene 274 páginas escritas, 64 fotos a color, está hecho en un papel ahuesado antiguo para darle una sensación de que es un libro que tiene muchos años. Esta imagen fue tomada en diciembre del año 1962, cuando mi madre ya estaba casada, escondida, guardaba su anillo escondida, en el Liceo 3 de Señorita, el internado antiguo. La compañera de mi mamá era la doctora Cordero, en el curso de al lado, y mi madre estaba en el otro curso. Y esa foto fue tomada para la foto de graduación en el bachillerato en francés. Mi madre estudiaba ballet y esta la mandé a encargar, pintar, y fue la que yo escogí para la portada del libro que finalmente se pudo concretar. Perfecto, Pedro. Guevara Ormazábal. Así es. Ormazábal es la línea, evidentemente, de tu madre y donde Así es. nos ubicamos dentro de este libro. Así es. Este libro te empuja de alguna manera a conocer tus límites. Así es. Y en esa experiencia, si nos puedes contar como para ir cerrando esta presentación. ¡Qué pregunta! ¡Qué buenas preguntas! Tiene que ver con cómo transmitimos, porque estos límites los vamos descubriendo ahí en el hacer. Y en el hacer, el ser humano, delante hablábamos justamente de la diversidad de la literatura, el surrealismo y otras cosas, pero acá hay una realidad cruda y constante que está presente en nuestra sociedad. Y te empuja a los límites. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Pero qué buena pregunta, lo felicito. Muchas gracias, Cristian. Esa pregunta es potente. Yo relato en el libro, en un capítulo, cuando estaba tan consumido conmigo mismo, en un estado de prácticamente de perder el control de sí mismo, que tenía que mantenerlo, porque adicional, como cuento en el libro, cuido a mi padre también. Mi padre era un hombre con obesidad mórbida. Llegó a pesar 155 kilos. Y mi madre estaba en todo lo contrario, con 48, 50 kilos. Eran mis responsabilidades, eran lo que me tocó y lo hice con todas las herramientas posibles que tenía. Pero había momentos en que me había superado. Y lo cuento en el libro, le ponía pestillo al baño y en la mañana le hablaba al espejo. Y mirando al espejo le decía a ese Pedro Guevara reflejado en el espejo, Pedro, no te tocó otra. Viejo, tenés que arreglarte con lo que tienes. No sé de dónde vaya a sacar fuerza, viejo. Pero un día más, amigo mío. Arréglese como pueda. Y me arreglaba, me caía su lagrimón, que por supuesto con la puerta cerrada, con la ducha no se escuchaba, porque era un estado de desesperación. Estaba solo. Claro, y yo lo confieso en el libro, en varias veces lo hago reiterativo, la necesidad de pedir ayuda viene muy tardíamente. Efectivamente, en la parte final de mi madre yo ya consulto, pido ayuda en el municipio de Providencia, que hay un muy buen centro de salud mental, se le comienza a medicar a mi madre y en el hogar donde estaba alojada mi madre empieza a recibir atención, los cuidados, el litio que tanto se habla ahora, es uno de varios de los medicamentos que ayuda a lo que se llama la estabilización. Esta enfermedad es crónica, es de por vida, no tiene sesgo social, no tiene sesgo de clase, no tiene sesgo de ningún tipo. Chile, lamentablemente, en el tema de las depresiones, está liderando. Pasamos a México, tenemos índices muy complejos. Hoy la tasa de suicidio juvenil en Chile superó la de México.
Estamos llegando a la que tiene España. En España no muere gente por viejo, que muere por edad, que es natural. Está muriendo gente que la gente no lo sabe, entre 15 y 29 años por suicidio. El suicidio juvenil en Chile, que nadie lo habla, está. El tema de hoy, después de la pandemia, implica, y me apasiono con estos temas porque hablé con varios directores de salud mental, va a implicar un trabajo que se va a postergar por 8 o 10 años más para que se pueda tratar de recuperar lo que teníamos antes del 2018. Y por lo menos el trabajo que tenemos es tan grande la tarea que va a involucrar no solo el tema de gobierno, sino que el tema educacional, cultural, familiar. Me hizo una pregunta que aquí, y no tengo más tiempo porque sé que hay restricciones horarias, y aquí a lo mejor termino con esto. Venía dándome vueltas cuando venía en la moto, tengo dos pasiones, la moto y los libros. Venía pensando, Pedro, ya no hay que hablar tanto, hay que entrar a actuar, Pedro, hay que decirle a la gente que actúe, porque estas cosas están sucediendo. Nosotros somos una sociedad muy especial. Nosotros los chilenos tenemos cosas extraordinarias y otras que son únicas en el mundo. Somos campeones mundiales para echar abajo a alguien que le va bien. Hay que hundirlo. Y cuando lo hemos hundido, lo tenemos que levantar. ¿Qué nos distingue los chilenos de otros países? Somos el único país que cuando viene un terremoto estamos contando chistes a los 5 minutos. Porque estamos acostumbrados a que las desgracias nos unan. Y nosotros como chilenos nos unimos en la desgracia. Qué terrible decirlo. Porque nos demuestra que tenemos cosas extraordinarias que no sabemos que tenemos. Y este libro lo que quiere provocar es despertar la conciencia de las personas, buscar que cuando se acerquen en la lectura encuentren que pueden ayudar con este libro. Ya lo mandé a Nueva Zelanda, está en Suiza, está en Colombia, está en Argentina, está en Perú. Lo estoy haciendo llegar, digamos, en forma directa con mis contactos, con mis amigos. Fue una edición pequeñita, lo hice en forma individual. Todo lo que es el diseño, todo lo que es la gráfica, todo lo que es el trabajo de estilo, lo hice en conjunto con el editor, que es un escritor famoso youtuber que sale mucho en redes sociales, Ariel Cruz, a quien le doy las gracias también públicamente acá, que también le doy las gracias nuevamente a la gente de Chema, le doy las gracias a mi amigo Radislav, mi mejor amigo aquí, Radislav Biskupovich Dimitrijevic, que me acompaña hoy día con el tema audiovisual para poder dejar testimonio de este video y subirlo a las redes sociales para que pueda ser escuchado. Perfecto, Pedro, muchas gracias por ponernos al tanto de esta creación y yo creo que también dentro de mover, de esta idea de mover los límites en las personas, las conciencias, ya yo creo que también hay un llamado a la institucionalidad pública. Así es. No me cabe duda, de acuerdo a lo que tú has relatado. Así y porque estas crisis, el dolor que hay detrás de esto, no mueve tan solo los límites humanos, sino que también de alguna manera empuja a la institucionalidad también a adaptarnos. Así es. Eso. Te dejo en el micrófono para algunas palabras, te puedas despedir. Perfecto. Y te damos las gracias desde la FIC, la Feria Itinerante, Comunal y Cultural, ¿cierto?, de la Sociedad de Escritores de Chile, que recorre diferentes comunas, diferentes barrios, acercando la cultura, la literatura, el arte, ¿cierto?, a la gente de a pie, en un lugar como este. Hoy, prontamente estaremos en otro, y así sucesivamente, y muy gustoso de poder conversar contigo nuevamente cuando podamos, en otra ocasión. Perfecto. Y podamos llegar a otros barrios, a otras comunas con tu libro también. Perfecto. Muchas gracias a ustedes también, a la ilustre Municipalidad de San Miguel, a las personas que convocan este tipo de actividades. Son proyectos que son difíciles de llevar a cabo, son difíciles de mantener en el tiempo y merecen el reconocimiento. Me gustó lo que dijo de la gente a pie. Me gustó ese concepto. Cuando uno camina, visualiza las cosas de otra forma. No solo respira y ve su entorno de otra forma porque son otros tiempos. La gente a pie tiene una visión muy importante porque es la gente que vive con la realidad. No vive en otro mundo, vive con los pies en la tierra. Me gustó me gustó esa expresión, me gustó esa metáfora para lo que ustedes hacen. Inspirarlos a que continúen con este tema, a juntar a los que hacen un tremendo esfuerzo por el tema de los autores independientes, que tenemos poco espacio porque nos cuesta mucho. Las editoriales grandes trabajan con lo que se llama la sandía calada, van con los que ya tienen un prestigio, y obviamente es lo que se llama la venta ancla, la venta segura. El autor independiente tiene que trabajar bastante más para darse a conocer. Así que en ese sentido vuelvo a reiterar las gracias por la invitación que me cursaron, a Chema, que hizo también de puente para poder estar hoy día, y en las palabras finales, primero reiterar que nos acerquemos a estos temas, no tengamos temor de conversarlo, que nos acerquemos
Yo no veo televisión en Chile desde que llegué a Nueva Zelanda. Solamente leo. Y una de las cosas que me llama la atención, porque soy chileno, orgulloso, cuando de repente ve a alguien, uno dispara, este es bipolar. Como yo sé lo que viví con mi madre, me parece tremendamente ofensivo. Porque una persona no sabe cuando le dice al otro, oye, tú eres bipolar. No necesariamente lo es. En ese periodo esa niña, ese joven, ese señor, esa persona está pasando por un momento de crisis determinado, puntual en su vida, que no necesariamente es bipolaridad. Entonces de repente se generaliza, se prostituye el concepto y se manosea. Y eso lo ensucia y no le da la real dimensión que significa el tema de tratarlo con respeto. En ese sentido, yo lo viví en primera persona. Mi madre ya no está, cumplió 3 años fallecida, mi padre se fue el 2017, lo he hecho mucho de menos, y el libro, tal como lo explicó acá el humorista, que me cae muy bien, siempre lo he dicho desde niño, los hombres tienen 3 metas. Una, ser padre, o tener un hijo, plantar un árbol y escribir. Yo empecé al revés. Yo no tengo hijos, nunca me casé. Me gusta bailar apretado, me gustan las mujeres lindas, por algo me fui a Nueva Zelanda, me fui por amor, y escribí un libro. El libro está ahí arrojado. Y voy a comentar algo, el libro me está dando fuerzas para... Tengo 2 libros que me están dando vueltas en la cabeza, y hay uno que ya empiezo ya a escribir este año, que espero tenerlo ya, si Dios quiere, el próximo ya totalmente ya terminado. Perfecto, muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Guevara Ormazábal. Así es. Nos volvamos a ver y ojalá plantemos el árbol que está pendiente. Perfecto, muchas gracias y les reitero el agradecimiento infinito y la deferencia que tuvieron de invitarme. ¿Ah? No, muchas gracias. Muy amable. Muy amable, muchas gracias. Este libro es suyo, se lo voy a regalar. ¿Sí? Sí, le voy a dar una dedicatoria para que lo tenga usted.